Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues en este día, viernes 3 de diciembre, celebramos, como cada 3 de diciembre, a San Francisco Javier, jesuita de los primeros, compañero de San Ignacio, a quien conoció en la Universidad de París, que decidió junto con él entregarse a Dios, recibió la ordenación sacerdotal y es tenido por su vida, por su obra, como uno de los grandes misioneros de la Iglesia. Más aún, es el patrono de los misioneros. Se dedicó a misionar por Oriente, estuvo en, estuvo en Japón, estuvo en la India y tuvo la ilusión siempre, antes de poder hacerlo, de entrar a China continental, donde sabía que tanta gente necesitaba conocer a Cristo. Pues hoy, en este día de San Francisco Javier, pedimos, como la Iglesia, con la Iglesia, por todos los misioneros del mundo que están en esas regiones remotas donde tanta falta hace nuestro Señor y donde tan pocos lo conocen. Rezamos especialmente por China, el gran país donde tantos millones de hermanos nuestros, hermanos no por la fe, sino porque son hombres como nosotros, que están llamados también a la santidad, necesitan, tienen ansia sin saberlo de conocer a Cristo. Pero también recuerdo, y es bueno que lo recordemos todos, que lo pedimos así, Señor, que en la iglesia todos, como tanto se nos recuerda, somos discípulos, debemos de ser discípulos de Jesús y sin dejar de ser discípulos, ser misioneros, es decir, tener el ansia santa de dar a conocer a Jesús. Decía alguien por ahí que el corazón de San Pablo latía diciendo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo, aludiendo a unas palabras del santo apóstol sobre la misión del cristiano. Y es que tenemos que ir a la India, a China, tenemos que ir a Japón para evangelizar, para hacer misión. Pues claramente que no. Basta echar una mirada a los lugares que están a nuestro alrededor y sin ir más lejos, a nuestras familias, a veces, para darnos cuenta que hay mucha gente que aunque se dice cristiana, cuando le preguntan, se dicen católicos, pues en el fondo no conocen a veces ni los rudimentos más fundamentales de la fe. Fíjense cómo decía San Francisco Javier en, en la lectura del oficio de lecturas que la Iglesia nos propone hoy. Visitamos las aldeas de los neófitos, está hablando de unas aldeas en la India, que pocos años antes habían recibido la iniciación cristiana. Continúa, en esta tierra no es habitada por los portugueses, ya que es sumamente estéril y pobre, y los cristianos nativos, los que habían sido bautizados apenas, continúa el santo, privados de sacerdotes, lo único que saben es que son cristianos. Ah, caray, lo único que saben es que son cristianos. No hay nadie, continúa
San Francisco Javier, nadie que celebre para ellos la misa, nadie que les enseñe el credo, el Padre Nuestro, el Ave María o los mandamientos de la ley de Dios. Y yo me pregunto, si le preguntáramos, valga la redundancia, a tantas familias que se acercaran a sus niños, casi a ellos mismos, y habiendo sido bautizados les preguntaran, oye, vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿lo rezarían todos? Vamos a rezar el Ave María. ¿Rezarían el Ave María todos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Quizá en una de esas ni tú ni yo no lo sabemos. ¿Cuáles son las obras de misericordia? ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Y te aseguro que te sorprenderías con tristeza al darte cuenta que en medio de un país cristiano como el nuestro, tanta gente siendo bautizada, en muchos casos, en la mayoría, no conocen los rudimentos de la fe. Señor, ¿qué hacemos para poder hacer misión dentro de nuestros contextos sociales? Pues ir a lo básico, a lo fundamental, ¿no? Tú que eres abuela, abuelo, tú que eres maestro, maestra, y por supuesto tú, sacerdote, tú, religiosa, tú eres hombre, mujer de Dios, puedes y debes, en nombre de Cristo, con su fuerza, podemos hacer mucho. Pero hay que ir a lo básico. Uno va por ahí a las catequesis y a veces no se les enseña a los niños que van a hacer la primera comunión ni siquiera cómo rezar ante el Santísimo, cómo persinarse, que aprendan de memoria el credo, el símbolo de la fe, que aprendan de memoria lo básico. Y luego, teniendo eso, claro, enseñarles, por supuesto, a vivir coherentemente la vida cristiana. Ahí está. No hace falta hacer grandes elucubraciones, grandes planes pastorales si no estamos dispuestos a ir primero a lo fundamental. A lo fundamental. A veces el mundo nos contagia esa falta de fe, pero combinada con una cierto deseo de hacer el bien y nos centramos en cuestiones que no están mal, pero no son propiamente misioneras, como no se me sientan, porque hay que cuidarlo, desde luego, la ecología y esas cosas, ¿no? Y no vamos a lo fundamental. ¿Qué cuentas le vamos a dar a nuestro Señor de la fe que recibimos y que no hemos sabido compartir? ¿Qué tanto rezamos por nuestros hermanos, hermanas? Sí, hermanos en la fe, porque son bautizados, hijos de Dios todos ellos, hijos de la Iglesia, pero que no han tenido el privilegio de recibir pues lo mínimo de, de los rudimentos, decíamos, de la vida cristiana. Todos ellos tienen la capacidad, como dice San Francisco Javier, de ser excelentes cristianos, si hubiera quien los instruyese en la doctrina de Jesús. Pidámosle al Señor ese celo apostólico, celo misionero y coherencia de vida que permitirán que compartamos lo más importante, que es nuestra fe, una fe que salva, una fe que nos lleva a la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Francisco Javier, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.